Buenos días, ¿sí? Hoy día lunes, estimada teleaudiencia. Eh, a petición de un colega, eh, voy a referirme hoy día a lo que es la OCDE, también conocida como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Y qué pitos tenemos que ver con algo así? Bueno, la OCDE, como su nombre lo indica, es una organización internacional. Teóricamente se supone que la organización internacional como la OCDE, que su función, perdón, la organización de la OCDE es el apoyar a los distintos miembros de la organización con sus políticas y sus desarrollos gubernamentales para lograr un buen desarrollo económico. La OCDE o OCDE, como también se le pueden decir, viene a reemplazar lo que originalmente era la Organización Europea para, para el comercio, para la cooperación y el comercio, para la cooperación económica, algo así, se me olvidó el nombre en este momento. Pero lo que es en esencia la, es el refrito final de lo que en su momento fue el Plan Marshall. Plan Marshall, la mayor parte de las personas que han pasado por economía o que ha escuchado alguna vez algo económico, ha escuchado hablar del Plan Marshall. A pesar de que se le culpe de todo y sobre todo los políticos más nuevos y menos instruidos hablen del Plan Marshall como algo muy malo para América Latina, la verdad es que el Plan Marshall consistió en una serie de apoyos económicos para Europa posguerra, post Segunda Guerra Mundial, obviamente, para poder agilizar la reconstrucción de los distintos países que habían sido devastados por la guerra, eh, producto de, obviamente, los bombardeos que principalmente en los países europeos fueron hechos por Estados Unidos. Cosa más o menos lógica, puesto que era el único país que no estaba en Europa en ese momento. Eh, ¿Cuál es la idea de la OCDE? Bueno, la OCDE, su principal objetivo es ayudar al desarrollo económico de los países miembros. ¿Ya? Es una organización que es más o menos antigua, relativamente hablando, puesto que, si mal no recuerdo, es del 60, 61 por ahí, cuando los países ya se ponen de acuerdo en crear una organización internacional que no solamente fuese europea. ¿Por qué? Porque dejaban fuera países americanos principalmente que sí estaban en procesos bastante más industrializados, que son Estados Unidos y Canadá, que siguen siendo los únicos dos países americanos que se pueden considerar como desarrollados, a diferencia del resto de América, que somos todos países en vías de desarrollo o subdesarrollados plenamente, como el caso de Haití y Bolivia, que son países que se considera dentro de lo que es el subdesarrollo. Cuba también, y no importa cuál más. Vías de desarrollo son Chile, Argentina, Colombia, Brasil y alguno más, pero eso es como quien dice los principales, por hablar de alguna forma. Bueno, la OCDE se crea entonces alrededor de 1960, primera parte de 1960, eh, y la idea de ella, como les decía, es un grupo de cooperación. Este es como una especie de club de Toby. ¿Ya? Para los que somos un poquito mayores y vimos la pequeña Lulú en la televisión o la leyeron en cómic, los aún mayores, existía lo que era el club de Toby, que era el club donde solamente podían entrar los niños. Y no podían entrar las niñas, de ahí donde sale también esto del club de Toby para los fines de semana, el club de Lulú, que son puras mujeres y todo lo demás. El club de Lulú en realidad nunca existió, fue una cosa que sí se creó para el empate en el carrete de puros hombres y puras mujeres. Y para poder entrar a este club hay que pedir permiso. Hay que primero postular a ser invitado, luego ser invitado, luego pasar todo el proceso de, ¿cómo se llama esto? De selección, por así decirlo, de presentación de papeles, por decirlo de alguna manera, y luego pasar a ser miembro integral de este grupo exclusivo que podríamos semejarlo a lo que es el Club de la Unión en Santiago. ¿Para qué sirve entonces este club o la OCDE? Bueno, teóricamente existe para apoyarse e interactuar, que los países puedan apoyarse entre ellos y generar mejores políticas de desarrollo. En la práctica no sirve para nada, absolutamente para nada. No presta plata, no regala plata, no te apoya mira, esto lo está haciendo mal. Para lo único que realmente sirve la OCDE es para compararse en estadística y nada más. Esa es su única función. Tener un grupo de países que uno puede decir, mira, dentro de este grupo específico de países nosotros estamos en tal parte en tal cosa.
Por ejemplo, en mi video anterior de lo que era educación, hablé de la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba de la OCDE. La rinden los países que están en la OCDE. Los que no están en la OCDE no la rinden. Son 76 países actualmente en la OCDE y de esos 76 países son los que la rinden. De hecho, ni siquiera es obligatoria. Hay periodos en que un país no la ha dado. Por ejemplo, Chile no la dio el 2003. Si bien Chile es miembro de la OCDE desde 2010, pues se postuló en el 2003, si mal no recuerdo, se invitó a hacer en el 2007 y se incorporó en el 2010 por una gestión del entonces ministro de Hacienda eh, Velasco, se me olvidó cómo se llama Velasco. ¿Andrés Velasco? Andrés Velasco. Eh, Porque se consideraba que esta situación podía beneficiarnos de alguna forma a nuestro futuro y nuestro desarrollo como país. Entrando ahora a lo que es mi opinión personal, no sirve para nada, absolutamente para nada. De hecho, tiene cosas que son francamente ridículas de la forma de medir los indicadores. El caso de los dos, para mí, más importantes indicadores del desarrollo, no, no del desarrollo, del progreso económico, de la actividad económica del país, que son el PIB o el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, y el desempleo, se miden de formas ridículas. Antes de entrar a la OCDE, Chile utilizaba un sistema de medición del PIB mediante lo que se conoce como un año base. Este año va a ser un año cualquiera, con ciertas características más o menos de estabilidad, no con crisis, no con pandemia, no, un año normal, por así decirlo, y se medía con respecto a ese si es que había aumentado la producción o no. Actualmente se mide con respecto al año anterior. Ese es el modelo OCDE, se mide con respecto al año anterior. ¿Cuál es el primer defecto que tiene esto? Que si el año anterior fue malo, siempre va a haber crecimiento, aunque sea malo, aunque el año haya sido malo, por así decirlo. Entonces se producen, por ejemplo, en el caso actual del año 2021, en el caso chileno, post pandemia entre comillas, ya un poco más calmada la pandemia, se producen que tenemos crecimientos trimestrales del 15%. Sin embargo, no hemos llegado a las tasas de empleo ni productividad que teníamos en el 2019. Porque la base de comparación es muy baja, es muy mala. Eso se produce porque estamos comparando contra el peor año de la crisis, porque en Chile tuvimos la crisis de esta delincuencial del finales del 2019. No tiene que ver con los movimientos ni las reclamaciones políticas, sino que estamos hablando de la destrucción de comercios y de instituciones públicas y privadas que evidentemente generaron desempleo y distintas cosas. Y luego estuvimos en la pandemia. Entonces, claro, si uno lo analiza y compara esto con 2019, en vez de con 2020, seguimos estando muy por debajo. Todavía no hemos tenido crecimiento real. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta medición? Al generar estos crecimientos, entre comillas, ficticios, evitamos reconocer que el país está en recesión. Que efectivamente en Chile hay una recesión económica real, porque la recesión se define como 3 periodos consecutivos, trimestrales a lo menos, de no crecimiento económico. Entonces, como no ha habido crecimiento real, sino que simplemente sencillamente ha sido una recuperación a niveles pre-pandemia, como a niveles 2019, el crecimiento no existe. Y si no existe, pero estamos diciendo que sí hay, las políticas económicas que puede llevar a cabo un gobierno o banco central o instituciones gubernamentales en general no son las mismas que si hay una crisis. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los empleos de emergencia, que lo hablé yo al principio en algún video con lo que eran el PEM y el POJ en los 80. Luego el segundo indicador absurdo es el de trabajo. La forma de medir el trabajo es: usted ha estado empleado para sí mismo o para un tercero en los últimos 30 días, al menos 3 días. Es muy difícil que alguien te diga: ¿sabes que en los últimos 30 días no he trabajado nada? Porque este indicador esconde lo que es el desempleo informal. El desempleo informal, que las personas que se suben a los vehículos, a las micros, están en la esquina vendiendo Super 8, están empleadas por sí mismas. Pero no es un empleo real, no tienen ningún tipo de garantía ni nada. O sea, en cualquier momento pueden sufrir los embates reales de lo que es la economía cuando el resto de la economía se frena, porque ya no hay espacio para estos, entre comillas, bienes suntuosos o bienes anexos. Entonces, estos dos indicadores de la OCDE para mí son criminales, por decirlo suave, pero suena súper lindo políticamente hablando ser parte de la OCDE. Después de todo somos parte del grupo de países más exclusivos, más desarrollados del planeta, a pesar de ser un país que es relativamente pobre económicamente hablando.
Si bien en Chile tenemos un ingreso per cápita relativamente alto, de alrededor de $23.000 anuales, comparado con el vecindario, por ejemplo, eh, si somos realistas, lo comparamos con un país en serio tiene $40.000 de ingreso per cápita. Y tiene un sistema de instituciones mucho más transparente y menos pesado, menos costoso para el individuo. El sistema chileno, en realidad, para lo único que nos ha servido la OCDE es para decir estamos en tal lugar de la OCDE en tal ranking. Sabemos que estamos en 45 en lo que es el ranking educacional de la OCDE, en la prueba PISA. Sabemos que en el costo parlamentario tenemos el costo más alto de la OCDE, o sea, somos el país con los parlamentarios más caros del planeta, porque ahí tenemos países caros, o sea, tenemos Estados Unidos, tenemos a Canadá, países que pagan en serio, y seguimos gastando más plata, nos salimos más caros. Nuestros parlamentarios ganan más dinero que los parlamentarios estadounidenses. Un senador en Chile gana más plata que un senador en Estados Unidos. Ridículo, pero cierto. Bueno, ok, se me cortó porque no sé por qué a los 10 minutos 55 se corta la grabación. Bueno, les decía yo entonces que la OCDE sirve básicamente como línea comparativa. El problema de esta línea comparativa es que incluye países que están a años luz de nosotros, principalmente por sus formas de no digamos formas de gobierno, digamos más bien por su educación cívica. No podemos comparar nuestro respeto por las normas cívicas, hablando en Chile, con por ejemplo las que tienen en Suecia o en Dinamarca. Es ridículo. En Finlandia, en Canadá, un amigo que por temas laborales estuvo en Canadá varios años, y me contaba que si no estaba nevando la gente esperaba la luz roja aunque no viniera nadie. La gente paraba, me refiero a la gente, los peatones. ¿Te imaginan a alguno de nosotros haciendo eso? ¿Paraban la luz roja aunque no venga nadie? ¿En serio? Entonces, eh, una vez más aquí el tema es que nos comparamos cuantitativamente cuando la comparación cualitativa es muy distinta. No podemos equiparar las diferencias culturales simplemente por estar en un grupo de países que tiene ciertas características. En este grupo de países nos parecemos más, por ejemplo, a Portugal que a Canadá o Nueva Zelanda. Nuestra comparativa tendría que ir hacia esos países que tienen una cultura relativamente similar a la nuestra, que es un poco más desarrollada porque efectivamente están además en Europa, lo cual da un bagaje cultural y está ahí obligado, si no la Angela Merkel te reta, para que tenemos nosotros. Bueno, dicho eso, este video termina con esta parte. Mañana pretendo hablar un poco ya de otro tipo de temas. No sé si me refiero a otras instituciones, puede ser personajes o algo por el estilo. Creo que sería un buen tema al hablar de distintas personas que han existido en la historia de Chile, personajes recientes, pero insisto en que no quiero hablar de actualidad, al menos no todavía, porque no creo que sea un momento indicado, dado la coyuntura en la que nos encontramos. Gracias.